Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, vamos a irnos a la primera lectura, ya que el Evangelio del domingo fue este que escuchamos hoy, parte de este que escuchamos. Entonces quiero tomar ahora como base la primera lectura que nos lleva hoy al libro del profeta Jeremías, donde nos regala el Señor una gran enseñanza. El profeta, Dios le pide al profeta: ve a la casa del alfarero, ve ahí, te paras y observas, nada más, allí yo te voy a hablar, ahí vas a escuchar mis palabras. Y el profeta va, ve al alfarero trabajando en el barro, hace el alfarero una olla, una vasija, la pone en un lugar a cocer, luego hace otra, pero se le estropea de alguna manera. Y en lugar de tirarla, de desecharla, la utiliza el mismo barro para empezar a hacer otra vasija, tal vez igual, tal vez diferente, según él quería. Según él quería, la volvía a moldear con sus manos, con el mismo barro. Eso es lo importante aquí, no comenzaba con otro barro, con ese mismo barro. Luego le dice el Señor que Él es el alfarero, que nosotros deberíamos de estar en sus manos, que nosotros deberíamos de ser moldeables, no rebeldes, que nosotros deberíamos de ser moldeables, es decir, nosotros al servicio de Dios, no querer un Dios a nuestro servicio, moldeables nosotros para Dios. Esta enseñanza nos debe de llenar de una inmensa alegría, especialmente a los papás, a las mamás, que por cualquier razón han echado a perder a sus hijos. Hay papás y hay mamás, algunos porque no supieron demostrar amor y otros porque lo mostraron de manera desordenada y tiene el mismo efecto, echar a perder a los hijos. Tal vez algunos tengan hijos que ya perdieron la fe, que se autoproclamen ateos, algunos otros que ya no quieran, aunque no se proclamen ateos abiertamente, ya no quieran saber nada de las cosas de Dios, incluso quienes tengan hijos que se han vuelto criminales. Dice el Señor que si por alguna debilidad nuestra o pecado nuestra vida ya no funciona, Él nos puede hacer nuevos. No nos va a desechar, no nos va a tirar, pero es importante que nos pongamos en las manos de Dios como el barro está en las manos del alfarero. ¿Cuándo se pudiera ver que cuando el alfarero tiene preparado su barro, lo pone sobre aquel torno para que gire y empezar a hacer aquella olla? ¿Cuándo se ha visto que el barro se revele al alfarero? Que le diga: no quiero ser esto, quiero ser otra cosa, yo quiero ser diferente, tengo otras preferencias. Nunca se había visto eso, no se ha visto eso. El Señor nos pide que seamos moldeables. ¿Por qué? Porque como Dios nos ama más de lo que nosotros mismos nos amamos, lo que Dios quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos para nosotros mismos. ¿Por qué?
porque Dios nos ama más de lo que nosotros nos amamos, nos ama mejor de lo que nosotros mismos podemos llegar a amarnos. Es una gran esperanza saber que el Señor puede hacer nueva nuestra vida, puede rehacer nuestra vida si nosotros por alguna debilidad la hemos echado a perder. Él nos puede hacer nuevos, no nos va a desechar el Señor. No nos va a desechar, no de manera momentánea, a menos que nosotros nos entercáramos y le echáramos a perder todas sus acciones sobre nosotros, entonces Él se vería forzado, no obligado, pero sí forzado a dejarnos en nuestra libertad, porque así lo quiere Él, así lo dispuso Él, así lo ha querido Él. Es importante saber entonces que el Señor puede renovar nuestra vida y puede renovar la vida de aquellos que hemos dañado, nuestra propia vida y la vida de los que nosotros hemos dañado, ya sea por alguna imprudencia personal, ya sea por alguna debilidad, pero que llegamos a dañar a alguna persona. Pero el Señor no actúa, no quiere actuar sin el consentimiento de nosotros. Por eso tenemos que ser moldeables como el barro. Tenemos que ser moldeables como el barro en manos del alfarero. Nosotros, si no le pedimos ayuda a Él entonces nos respeta. Si nosotros no nos entregamos a Él con confianza, Él respeta nuestra libertad. Dios no nos va a violentar, no nos va a ayudar a fuerza, ni nos va a salvar a fuerza. Va a respetar nuestra libertad, nuestro buen Dios. Pero, ¿qué hacer entonces si nosotros ya hemos echado a perder nuestra vida? ¿Qué hacer si ya hemos cometido errores de los que ya no sabemos o no se ve ni por dónde se pueda solucionar el asunto? Cuando alguien esté en estas circunstancias, pues qué bueno si tiene de esos papás que oran por ellos. Qué bueno que tenga alguien de esos papás, y si no tiene papás que oren por él, qué bueno que se encontrara ya en el camino de la oración, buscando ya verdaderamente a Dios. Porque los que tengan a alguien que ore por ellos tienen una gran ventaja sobre los demás, una gran ventaja sobre los demás. ¿Por qué? Porque si un muchacho quiere hacer alguna fechoría, un robo, una violencia, quiere hacer algún mal, cuando una persona acepta eso en su corazón, lo primero que va a hacer es alejarse de Dios, porque sabe que no puede hacer el mal y estar cerca de Dios. Entonces la primera tendencia es alejarse de Dios, ya no le pide ayuda y Dios le respeta. Y Dios le respeta, no va a irrumpir en la vida en contra de la libertad de esa persona. No va a hacerlo porque el Señor así lo ha querido, así le ha parecido bien a Él. Mientras no pide ayuda a la persona, no la va a recibir. Pero si alguien que tenga autoridad, esto es muy importante en el mundo espiritual, alguien que tenga autoridad sobre esa persona, sobre ese joven, alguien que tenga autoridad, esa persona puede consagrar a ese joven a Dios. Y si lo consagra a Dios, entonces Dios utiliza la autoridad que tiene la mamá, la abuela, ya las tías no tanto, ya porque ya son familia lineal, ya no tanto, pero de nuestra de nuestro linaje, de nuestra línea, nuestros abuelos, nuestros papás, ellos tienen gran autoridad sobre nosotros. Entonces Dios puede utilizar la autoridad de alguien que tiene autoridad sobre nosotros para entrar en nuestra vida sin romper nuestra libertad. Sin romper nuestra libertad. Entonces el Señor puede utilizarlos, dichosos los que tengan mamás que estén cerca de Dios y que estén haciendo oración, porque entonces Dios siempre va a encontrar una puerta para poder entrar y para poder ayudar a ese joven. Y así lo vamos a ver. San Agustín se aleja de Dios, se va con los maniqueos, desprecia las cosas de Dios, pero tiene una mamá que lo está consagrando y ofreciendo constantemente a Dios. Por eso cuando le encuentra llorando un obispo le dice: ¿qué joven se puede condenar con tanta intercesión y lágrimas delante de Dios? Y tiene razón, 15 años después se va a convertir a San Agustín. De Agustín, el que no creía en Dios, se va a convertir a San Agustín. Es muy importante la intercesión de los que tienen autoridad. Es importante la consagración y la bendición de los papás sobre los hijos. Por eso es tan
tan lamentable que ya los niños, antes sí, el niño iba a irse a acostar, iba primero con la mamá o con el papá, dame la bendición, ya me voy a dormir, y nomás le hacían una señal de la cruz, no importa, ya estaba bendecido. La bendición materna, la bendición paterna, son bendiciones diferentes, y la bendición sacerdotal es totalmente diferente a la bendición paterna y materna. Y luego, ya que al siguiente día se iban a ir a la escuela, dame la bendición. Iban a salir por otra razón a la calle, dame la bendición. Había bendiciones protegiendo. Ahora ya nadie pide bendiciones, se le pedían bendiciones a los padrinos. La bendición, ahora ya ni siquiera saben bendecir, ya no saben pedir a Dios, ya no saben, se ha ido perdiendo algo sumamente importante, porque los que tienen autoridad, los papás, los abuelos, los padrinos, a ellos se les ha dado autoridad a través de un sacramento, son los que pueden bendecir y son los que pueden consagrar a los jóvenes, a los hijos, a los que Dios les ha confiado. Esto debe ser un descanso para todos los que tengan algún hijo o alguna persona muy querida en malos pasos. Aunque hay un detalle que es importante. Ciertamente Dios va a actuar, ciertamente el Señor va a hacer su obra, pero no debemos olvidar que para no dañarnos en nuestra fe, porque a veces la gente quisiera que Dios actuara a su manera. Sí, no a la manera divina, sino a la manera personal, a la manera humana. Le quieren dar clases a Dios, Señor, por favor, haz esto, pero hazlo así. Es Dios el que puede pedir eso, nosotros no se lo podemos al Señor pedir así. Podemos pedirle algo, pero terminar siempre diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, eso siempre tenemos que terminar pidiendo en la oración. Nosotros entonces podemos pedir ayuda de los santos. Estos también nos ayudarían mucho. Los que tienen autoridad pueden alcanzar del cielo la ayuda para sus hijos, a través de los santos, especialmente de los santos que hayan llevado una vida semejante a lo de ese joven, que hayan salido del problema que ahora tiene este joven. Y porque un santo, por ejemplo, alguien que alcanzó la castidad, y tenemos una persona que está metido en un ambiente de mucha impureza, y entonces se le pide a algún santo que haya alcanzado la santidad. María Goretti, la jovencita que prefirió que la mataran a permitir un abuso, y termina perdonando al que la mató. Entonces ella, por su virginidad, alcanza esta santidad, se le ha reconocido, es Santa María Goretti, y por los milagros, ¿verdad? El Señor confirmó que ahorita se encuentra con ella en el cielo, lo confirma a través de milagros el Señor. Pedirle a ella, entonces ella puede interceder, que puede pedir permiso a Dios, que la virtud de la castidad que ella alcanzó, de la pureza que ella alcanzó en la tierra, le permita a Dios compartirla con nosotros que somos sus hermanos. Y por supuesto que Dios lo permite. Acuérdense que nosotros somos una sola iglesia, pero la iglesia no está dividida, sino está formada en tres partes: la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los santos. La iglesia militante somos nosotros los que estamos en el mundo. La iglesia purgante son los que están en el purgatorio. Entonces, triunfante, purgante y militante. La iglesia triunfante y los que están en el cielo, ya no se les puede ayudar a que tengan un mejor lugar en el cielo, ya no se puede hacer eso, ya recibieron el lugar, ya fueron juzgados, pero si se le ofrece oraciones, celebraciones, dicen los místicos que es como si recibieran una efusión momentánea extra de felicidad en el cielo, que ya están viviendo allá en él. Pero ellos pueden interceder no por las almas del purgatorio, porque los santos ya no pueden tener méritos. Para tener méritos hay que tener cuerpo. Ellos ya no tienen su cuerpo está esperando el día de la resurrección. Entonces ellos pueden interceder por nosotros los vivos y compartir con nosotros, la iglesia militante, lo que ellos alcanzaron con grandes esfuerzos, sacrificios o incluso hasta dar la vida, como Santa María Goretti.
Entonces ellos pueden pedirle a Dios que les conceda compartir con nosotros lo que ellos alcanzaron. Es más fácil porque es de la corona que ellos recibieron, de la corona que ellos que recibieron para entrar a este reino de los cielos. Ellos entonces no pueden interceder por las almas del purgatorio porque no tienen méritos. Nosotros sí, porque tenemos cuerpo y podemos tener méritos, podemos ofrecer y pedir ayuda a los santos y podemos ofrecer por las almas del purgatorio. Y las almas del purgatorio pueden interceder delante de Dios por nosotros. Así es como nos ayudamos todos. Somos un solo cuerpo, tenemos vida, estamos todavía comunicados. No es de que ya ahora ya ellos son de otra cosa, por allá los que están en el cielo. No, seguimos siendo un solo cuerpo. Y por eso todos podemos ayudarles. Todos podemos ayudarnos unos a otros dependiendo de qué lugar tenemos cada uno. Entonces, regresando a lo que nosotros estábamos ahorita aquí hablando, es importante hacer la consagración a un santo que haya tenido y que conozca o que haya vivido la situación de este joven, para que este santo pueda interceder de una manera más directa, alcanzar lo que estos jóvenes necesitan. Por eso es necesario que acudamos ahora a la vida de los santos. Hay que leer la vida de los santos. No sabemos a quién pedirle ayuda, no sabemos qué hacer, no sabemos. Ellos encontraron el tesoro escondido, ¿cómo no van a hacer camino a seguir? ¿Verdad? Porque ellos encontraron al que es el camino, Jesús. San Pablo lo decía, imítenme a mí, que soy imitador de Cristo. Entonces podemos nosotros hacer esto. Hay que leer la vida de los santos y ahí vamos a encontrar una mamá que tenga un esposo alcohólico, violento, con hijos rebeldes. ¿A quién le podrá pedir ayuda para ella? Santa Rita de Casia tenía un esposo igualito con unos hijos peores. Entonces todo podemos ir buscando dónde agarrar esta ayuda, de dónde nosotros valernos. También hay que tomar en cuenta ese dicho de la sabiduría popular que dice que así como es el sapo es la pedrada, porque a veces queremos resultados inmediatos de Dios. Queremos resultados inmediatos. Si nos vamos a la vida de San Agustín, su mamá intercedió 15 años. Los resultados no siempre son inmediatos. ¿Qué sucede? Eso está en la mente de Dios. No podemos interpretar todas las cosas. No podemos saber por qué Dios hace lo que hace, porque no amamos como Dios ama. Por eso no podemos saber. Vemos la acción divina, pero no podemos captar todo y hacerlo nuestro porque no amamos como Dios ama. Por eso no lo podemos entender. No podemos entender la manera de actuar de Dios en muchas cosas. Pero hay que perseverar con confianza, saber que nuestra oración es escuchada y que un día va a dar fruto. Tal vez nos toca ver el fruto, tal vez no nos toque ver el fruto, eso solamente Dios lo sabrá. El Señor, ¿por qué? ¿Por qué la perseverancia? Porque el Señor primero empieza a tocar los corazones por la buena, entra en la vida de la persona por la buena, por la buena, por la buena. Si la persona se aferra al pecado y desprecia a Dios y la mamá sigue intercediendo, sigue pidiendo, sigue consagrando, sigue bendiciendo, Dios va a continuar insistiendo. Cuando ya se acabaron las posibilidades por la buena, Dios empieza por la mala. Y entonces hay que aprender a dejar a Dios actuar y dejar a Dios ser Dios. La mamá que más quisiera que simplemente desaparecieran las enfermedades, desaparecieran los problemas de los hijos. Pero hay cosas que no se pueden así. Solo Dios sabe qué es lo más conveniente y hay que aprender a dejar las cosas en sus manos. Otra cosa importante que debemos tener en cuenta cuando uno es intercesor, voy a tratar de darme a entender con un ejemplo acerca de esto. Al niño en la escuela le piden que haga una figura de un pato. Sí, le piden que haga una figura de un pato y entonces el niño agarra plastilina, con sus manos empieza a aplastar la plastilina, hace un moldecito ahí y pone la plastilina y es muy sencillo y hace el pato, simplemente con sus manos. Pero si el pato que va a hacer ya no es de plastilina, es de cartón,
Entonces ya no es suficiente con las manos. Ahora tiene que utilizar un objeto más drástico que van a ser unas tijeras. Entonces va a dibujar el pato y va a ir cortando todo lo que le sobra. Tiene que cortar lo que le sobra. Esto va a llevar un poco más de tiempo tal vez y sería más doloroso para el material que se está utilizando. Y va a llevar incluso un poco más de tiempo, más esfuerzo. ¿Qué pasaría si quiere hacer ese pato de piedra? Entonces ya no ocupa tijeras, ahora ocupa un martillo y un cincel. Y golpear, y golpear, y golpear, y golpear, hasta que esa piedra tome la imagen o tome lo que se le está buscando tener. Se va a ocupar más esfuerzo, más esfuerzo, más tiempo. Si se va a hacer ese mismo pato, pero de fierro, si se va a hacer de fierro, ahora ya no va a ocupar nada más eso, ahora va a ocupar un soplete. Va a ocupar un soplete para con el fuego ir cortando el hierro o un disco metálico para poder ir cortándolo. Ya va a llevar más tiempo, más esfuerzo, todo. Como ven, no es tan simple decirle a Dios, Señor, quítale, ayúdale a mi hijo, haz esto. Depende del grado de rebeldía al que se llegó, depende del grado de traumas que se tienen, depende del grado de problemas en los que uno se ha metido, de disponibilidad que vaya a tener ese joven. Si ese joven corresponde a la gracia de Dios, pues la gracia va a actuar más rápido, pero depende de qué tenemos, qué errores ya hemos cometido, qué tenemos en el corazón. Es lo que Dios va a utilizar. Puede ser que sea simplemente sus manos, como en el alfarero con el barro, puede ser tijeras, puede ser un serrucho, si fuera de madera, si es de piedra, pues ya va a ocupar, si ya nuestro corazón es de piedra, ya se va a ocupar algo más drástico de parte de Dios, pero no es que Dios quiera usarlo, no es que Dios quiera usar estos elementos contra esta persona, no, es que va a usar lo que sea necesario de acuerdo a nuestras circunstancias. Entonces, pensar que Dios debe y puede actuar sin que el hijo se sienta absolutamente mal en nada, pues es difícil esto. El Señor puede permitir tantas cosas y las cosas que permite a veces son para rescatarnos, pero a veces también son para perfeccionarnos. Entonces, no es tan sencillo. Sabemos que tenemos que interceder. ¿Qué instrumentos va a utilizar Dios? Déjaselo a Él. Porque qué tal si el pato va a ser de piedra y tú quieres que lo haga con unas tijeras. Señor, que no sea muy fuerte unas tijeras, pues no va a terminar nunca, no le va a alcanzar la vida para poder ir desbaratando esa piedra con unas tijeras. ¿Quién es el que sabe qué es lo que se ocupa? Dios. Entonces hay que interceder y hay que perseverar, entregarlo en las manos de Dios y que el Señor sepa lo que hace, que Él haga su obra, que Él se encargue de las cosas como Él sabe hacerlo. Así lo tendríamos que hacer, así le tendríamos que dejar todo en sus manos, sin quitarle, sin arrebatarle de sus manos a los hijos y no querer decirle a Dios que las cosas las haga a la manera humana. Dios sabrá. Yo he puesto mucho el ejemplo de... Es que a mí me pasó esto en una parroquia donde estaba yo allá en una ciudad donde la puerta para cruzar de Estados Unidos da exactamente después de unas 4 calles aproximadamente, da a la mera puerta de la parroquia. Entonces una señora va y me dice que su hijo estaba metiéndose en cosas de tráfico de droga, que qué podía hacer. Entonces rézale el rosario, conságraselo a la Virgen, pónselo en sus manos y ella sabrá qué necesita, qué se puede hacer. Pues entonces la señora se pone a rezar como se le pidió el rosario, se va a su casa y a los días regresa y me dice, padre, está todo peor. ¿Cómo que peor? Sí, ahora está pasando droga a Estados Unidos. Tú síguele, ya se lo pusiste en las manos de Dios, síguele con el rosario, síguele con el rosario. Pues no se convenció mucho, ¿verdad? Porque ella quería un milagro instantáneo, uno al microondas, pero pues era un pececito duro de cortar. Entonces pues le siguió en la oración y regresa a los días. Padre, ya está peor todo. ¿Cómo que peor se puede? Sí, lo agarraron con la droga y lo metieron a la cárcel. Pues síguele. Si lo pusimos en las manos de la Virgen, pues deja que se encargue hasta que te lo ponga como debe de ser. Pues bueno, pues le dolió mucho, no estaba muy convencida, media molesta, pero pues siguió su rosario, siguió. Después de tiempo,
Llega conmigo, llega a confesarse conmigo un joven, a hablar conmigo, llega a hablar conmigo un joven, empezamos a tratar y yo no sabía que era el hijo de ella, hasta después yo me di cuenta y me empieza a platicar este joven, pues que él había traficado droga, que había cruzado, lo habían agarrado en Estados Unidos, que lo agarraron y lo metieron en la cárcel por el tráfico, entonces mataron a un guardia y le echaron la culpa a él, otro guardia le echó la culpa a él. Entonces no hay manera de que la palabra de un preso vaya por encima de la palabra de uno de los custodios de ahí. Entonces, pues lo agarraron y me dice él, lo metieron a unos separos, un lugar separado, eran como 2 metros por 3 metros. Dice que estaba ahí como acolchonada las paredes para que no se, pues no sé, para protegerlo, yo creo a él. Dice que no tenía más que un foco encima, no sabía si era de día, no sabía si era de noche, no sabía nada. Y allí estaba el pobre, le pasaban la comida por una puertita que tenían allí muy abajo de la puerta, por ahí le metían la comida, no tenía contacto, no hablaba con nadie. Entonces dice que alguien pasó, no sabe quién, y aventó una Biblia por ese lugar donde entraba la comida. Y dice este joven, dice, yo pensé, o me suicido o leo la Biblia. Entonces dice, me faltó valor, padre. Esa es la intercesión de la mamá. Me faltó valor para quitarme la vida y agarré la Biblia y le empecé a leer. ¿Cuánto tiempo pasó? Ni él sabe, ni yo supe. Pero dice, leí 3 veces la Biblia. Y cuando le iba en la tercera vuelta en la Biblia, me di cuenta de que yo era como el pueblo de Israel. Me di cuenta de que yo había hecho lo mismo, me di cuenta que yo estaba donde a mí me tocaba estar, donde yo merecía estar. Sí, y dice él, en ese momento perdí el miedo a todo, dice, porque yo vivía con miedo a que vinieran por mí, me sacaran y me mataran, porque pues lo que había hecho es un crimen muy penado. Entonces dice él, llegó, deja la Biblia, se pone de rodillas y le dice a Dios, Señor, pongo mi vida en tus manos, soy tuyo. Ya estoy aquí porque lo merezco, tú sabrás lo que haces conmigo. Dice, perdí el miedo a que me mataran. La intercesión de la mamá, y le sigue. Dice que de repente, no supo cuánto tiempo después, abre la puerta y él pensó, bien, de aquí me van a matar. Lo sacaron, lo agarraron, lo llevaron a un lado, le pidieron que firmara. Dice, yo no vi lo que decía, estaba en inglés, yo no sabía inglés, no dije que no sabía inglés, simplemente agarré esto y lo firmé. Listo, que me maten, dije yo. Está bien que me maten. Lo agarran, lo suben a un carro y lo avientan a la frontera. Eso nunca pasa. Eso es imposible que suceda. Eso es ilógico. Eso no puede. Esto yo pienso que nunca había pasado y tal vez no vuelva a pasar eso, a menos que el Señor quiera hacer otro milagro, porque ese joven estaba ahí, me lo estaba platicando. Si me lo hubiera platicado su mamá, yo hubiera esperado tal vez a ver a ese hijo y preguntarle qué tanta verdad era eso, pero me lo estaba platicando él, su experiencia. Ya no quería saber nada de las cosas de tráfico, ya no quería saber nada de eso, iba a dedicar su vida entre las cosas de Dios y un trabajo honesto. Ahí está el efecto del rosario, pero pasaron por un calvario, pero era necesario. Ocupó soplete para poder hacer la figura otra vez, por lo que el Señor tenía que hacer, ocupaba soplete, pero no porque Dios escogió el soplete, es porque era necesario. Dios va a utilizar lo que sea necesario para corregirnos. Esto nos da miedo, pero es necesario. Esto es necesario. Si el doctor me dice, pues voy a tener que cortarte el pie porque tienes gangrena, pues no es porque el doctor sea malo, es porque yo tengo gangrena. No porque el doctor sea malo. Si el Señor va a cortar parte de nuestra vida, es porque es necesario de acuerdo a las cosas que nosotros hemos permitido en nuestra vida. No es un capricho de Dios, al contrario, es que Dios está con nosotros, no contra nosotros. Si estuviera contra nosotros, ya no estaríamos aquí. Ya no nos daríamos cuenta que esto del virus es un dulce en comparación de tener al Señor contra nosotros. Esto sería un dulce sumamente agradable en comparación. Por eso decía al principio que es muy alentadora esta lectura. Nos debe de llenar de alegría saber que hay esperanzas, saber que hay algo todavía que se puede hacer, y el que sabe qué es lo que se puede hacer, cuándo y cómo, es Dios.
Ahora hay que entregarle todo a Dios, consagrar, bendecir y esperar. Eso es lo que nos corresponde. Y nosotros echamos a perder las cosas, no Dios. Si Dios fuera el responsable, pues podríamos decirle, apúrate, tú fuiste el responsable, pero Dios no es el responsable, no lo podemos apurar. Los responsables somos nosotros. ¿Es ese hijo o son los papás? Entonces hay otro responsable y no es Dios. Dios nos está haciendo el favor de corregir una vida y tenemos que aprender a perseverar, tenemos que aprender a seguir orando, bendiciendo, consagrando, pidiendo la ayuda que necesitemos a las almas del purgatorio, a los santos, para que sea cada vez más fuerte la intercesión por esa persona y esperar y dejar a Dios que Dios haga su obra, que Dios haga su obra. Por eso, Dios mediante, la próxima semana ya vamos a empezar con la alianza, es una alianza que se va a hacer por la conversión de los hijos, para que siempre haya alguien, de todos los que se unan a esta alianza por la conversión de los hijos, todos van a orar por la conversión de todos, de tal manera que va a ser pesado, va a ser algo difícil, porque muchos van a estar en peores circunstancias que tu hijo, pero aunque estén en peores circunstancias, tú vas a tener que dormir, y mientras tú duermes, alguien en el mundo está rezando por todos esos hijos de los que se formó la alianza. Entonces siempre habrá alguien intercediendo, siempre habrá alguien pidiendo, siempre. Esto es una gran ayuda. Lo demás ya es de Dios. Ya no estamos solos, ya no estaríamos solos pidiendo. Esto es lo que vamos a formar, una alianza por la conversión de los hijos entre las mamás. Vamos a hacer esta con el rezo del rosario, con la llama de amor y el escapulario verde. Van a ser las armas que vamos a estar utilizando para enfrentar las circunstancias que se tengan que enfrentar. Pues pidámosle a Dios Padre, como un regalo de esta Santa Misa, nos concede esa gracia. No solamente pedir por la conversión de los hijos, sino también por nuestra propia conversión, que nosotros, que todos lleguemos a ser como el barro en las manos del alfarero, que le dejemos a Dios la oportunidad, le demos de trabajar en nosotros, de creerle a Dios, de obedecerle a Dios, de aceptar las correcciones divinas, porque mientras más nos resistamos a la conversión, entonces mayor va a tener que ser el instrumento que Dios va a utilizar para cortar ese daño de nosotros, que podamos ser más dóciles, que queramos. No es fácil reconocer a veces el pecado, es más fácil que querer dejar el pecado, pero con la ayuda de Dios, que el Señor nos tome de su mano y nos vaya ayudando. Pedimos la intercesión de los santos, de las almas del purgatorio, para que nos ayuden, porque queremos estar también en camino hacia el reino de los cielos. Pedimos estas gracias que necesitamos a Dios Padre como un regalo de esta Santa Misa, por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.